Me llamo Francisco Nava, más conocido por Tete, y vengo a contaros un poco pues, lo que ha sido mi infancia, mi juventud y cómo poco a poco me voy adentrando en lo que llamamos la madurez. Yo nací en el año 1967, aquí en Córdoba, en el barrio Naranjo. Además nací en una casa, no nací en hospitales ni demás, sino que era como antiguamente con una comadrona. Y la verdad es que la infancia aquí en el barrio pues fue muy feliz, muy tranquila. Este barrio está al ladito de la sierra y en realidad nosotros casi siempre estábamos, si no estábamos en el colegio, estábamos jugando en lo que aquí llamamos la palomera, que era jugando en el campo o jugando en las calles, que todavía eran de barro cuando llovía y de tierra cuando no llovía. Y la verdad es que fue una época muy tranquila y muy divertida. Los recuerdos de aquella época de mi infancia fueron, pues, la verdad es que muy familiares. Nosotros somos 4 hermanos, 3 hermanas y yo. Todos nos llevamos prácticamente un año de diferencia, con lo cual estábamos siempre peleándonos unos con otros, volviendo loca a mi madre. Mi padre, como en aquella época todos era de sol a sol trabajando para poder llevar algo de comida y un poco más a la casa. Y mi infancia fue tranquila, bien. De pequeñito tuve un percance y me dejaron paralítico durante cerca de un año por un pinchazo, por los antiguos practicantes, que antiguamente no había hospitales ni había nada. Y bueno, aquella época pasó, la recuerdo muy lejana y después pues nada, pues como todos los niños, jugando, estudiando en el colegio que tenía justo enfrente de mi casa. Era un colegio concertado, un colegio que estaba llevado por religiosas. Y bueno, sí, esa parte sí marcó un poco lo que a todos en aquella época nos marcó, que era la religión, la moral, que luego ya con el transcurrir del tiempo, cuando entré en el instituto y salí de mi barrio y bueno, estudié en el Averroes, ahí en el sector sur, pues abrí un poco más la idea, vi el mundo un poquito más real de lo que era y tomé un poquito más de conciencia, digamos, política. De aquella época, que ya incluye un poco lo que es la infancia y lo que es la adolescencia, que es la etapa educativa. La experiencia, lo que fue en el colegio, la EGB de aquella época, pues fue la típica que había en todos lados, porque veníamos de donde veníamos, y era religión, las 4 reglas y un poco más. Del instituto ya cambió, ya como he dicho antes me abrí un poquito más. La verdad es que en el Averroes se respiraba un ambiente que se respiraba en todas partes, o en casi todas partes de aquella época, que era un poco de ganas de querer tener más libertad y más progreso. En aquella época también me acuerdo que me volví bastante activista, bastante loco y pasota, porque también empecé a mezclar lo que era mi educación con lo que después ha sido gran parte de mi vida, que ha sido la música. Entonces se mezclaron muchas historias, pero bueno, era una época en que la verdad es que todo el mundo teníamos muchas cosas en la cabeza y muchas cosas que querer hacer. La música, mi vida entró muy pronto, la verdad todavía estaba en el colegio, pero era un poco en plan medio broma, tocando la flauta. Pero luego la verdad es que luego con los que fueron mis amigos de la infancia y de la adolescencia, Juan Antonio y Pepe, quisimos montar un grupo, nos buscamos la forma de conseguir instrumentos, de hacer 1000 historias, amplificadores con tablas, altavoces reciclados y ahí empezamos. Es cierto que luego yo cuando ya, en la fase que estuve más tiempo fuera, digamos fuera de lo que es mi casa, fuera de lo que es mi colegio, cuando entré en el instituto empecé a conocer más gente, fue cuando empecé a juntarme a otro nivel con la música. Para mí la música ha sido siempre algo muy importante. Yo recuerdo mi infancia escuchando la radio que ponían en casa, eso lo dice todo el mundo, pero es que es así, no había otra.
Y luego sí es cierto que empecé a escuchar grupos que me gustaban mucho, como eran Deep Purple, Pink Floyd, y siempre sentí la necesidad de tocar, de componer y de hacer algo. Así que pues lo que ha sido mi vida ha sido pues ir cambiando y descubriendo, intentar mejorar y sobre todo transmitir. Yo creo que si hay algo que me ha interesado a nivel musical ha sido transmitir algo. Cuando hay alguna música que no me llena y que veo que no transmite, la verdad es que deja de interesarme directamente. El mundo de la música ha cambiado mucho. Cuando yo empezaba era todo muy difícil, ahora es muy fácil y muy difícil. Antes era muy difícil porque conseguir un instrumento era prácticamente imposible. Hoy en día es todo lo contrario. Conseguir un instrumento es relativamente fácil, no es relativamente caro. Pero el mundo de la música sí se ha complicado muy mucho. El mundo de la música, ya el directo no funciona y si el músico no toca en directo, pues no puede comer. Eso me lleva a mi otra parte, que es con lo que me he ganado realmente la vida, que es siendo albañil. Porque es de donde viene mi familia, mi padre, mi abuelo, todos siempre hemos estado relacionados con el mundo de la construcción, algo que también siempre me ha encantado, no reniego ni mucho menos. Yo creo que hacer casa o un cuarto baño o algo, crear sitios donde la gente vive, donde crea su vida y realmente creo que hay que construir en condiciones. Y es, digamos, mi parte profesional de ganarme el pan. Con lo otro me he ganado una galletita o un dulcecito. Y la verdad es que todo me ha influido, todo me ha venido bien. La parte que yo he estado trabajando y que sigo trabajando de albañil, el mundo del albañil influye mucho en el mundo que como yo veo la música. No, no es un mundo exclusivamente musical en el que me he rodeado, sino que me he rodeado de la gente, de los trabajadores. Y eso sí, sí creo que también es algo que influye mucho a la hora de componer y de saber qué es lo que quieres expresar en tu música. Yo recuerdo la historia de mi padre, de que me contaba, de cuando él tenía que trabajar, toda su vida ha seguido trabajando, pero cuando él empezó, lo duro que era, lo difícil que era conseguir algo más, porque era muy difícil ascender, él lo consiguió. Y no sé, aquí tengo incluso recuerdos de mi padre, que lo tengo aquí con cariño, que es un nivel antiguo y un compás antiguo. Y le he tenido mucho cariño a este compás y a este nivel porque recuerda un poco pues, de dónde venimos, de cómo avanza la tecnología. Hoy tenemos nivel láser para sacar y ellos lo hacían y nosotros seguimos haciéndolo. Viendo cómo ha cambiado España en el tiempo que me ha tocado vivir, como recuerdo, pues eso, la infancia la verdad que fue feliz. Cuando ya entré en la adolescencia, la época de instituto, de estudios, sí cambié, porque vi más la realidad, normal también por la edad. Y a mí me tocó vivir lo que fue la transición, no siendo muy consciente, pero siendo al mismo tiempo consciente de lo que me rodeaba. La transición, todo el mundo lo dice y es cierto, lo que buscaba era aire, era algo de libertad, porque está claro, veníamos de 40 años de una dictadura, no autoritarismo, dictadura pura y dura, donde todo estaba restringido, todo estaba normalizado y todo estaba institucionalizado al régimen, porque en realidad era el régimen. Entonces se vivía la transición con alegría, pero al mismo tiempo había mucho miedo. Yo recuerdo que en mi familia nunca se habló de lo que fue la guerra civil, escuchaba cosas sueltas. Yo, por ejemplo, sé que mi padre venía de Encinas Reales, mi madre sí nació aquí en Córdoba, en San Lorenzo. Los dos se conocieron en la época del hambre en unos suburbios que existían aquí, que eran chabolas,
pues ya pues, se casaron y pudieron subir un poco hacia arriba. Y sí me acuerdo, por ejemplo, que mi padre no quería hablar nada del pueblo. Después ya con los años, estudiando un poco lo que era la familia de mi padre, indagando un poco entre otros, sí es cierto que allí, cuando la guerra, pues una parte de la familia Nava estaba con un bando y otra parte de la familia Nava estaba con otro. Entonces creo que por ahí, no lo puedo asegurar, pero por ahí fue como ellos tuvieron que salir del pueblo y venir aquí a los suburbios. La transición, como digo, fueron momentos muy mágicos, pero al tiempo mismo muy oscuros. Estaba todavía muy el peso de lo antiguo, podías expresarte, pero también te podían machacar. La homosexualidad seguía sin estar bien vista, la mujer seguía estando con el pie en el cuello, y todo eso poco a poco cambió. Creo que cambió porque tenía que cambiar, simplemente porque España se abrió a Europa, se abrió a lo que es la cultura, y no quedó otro remedio. No porque hubiera una voluntad política seria de cambiarlo. Era simplemente que no quedaba otro remedio, porque si no era no avanzar. Y no avanzar era miseria para España, que es la que habíamos tenido durante 40 años. Luego, al avanzar el tiempo, ya pasada la transición, pues la verdad es que ha habido muchos cambios, nos hemos adaptado. España creo que es una democracia más o menos consolidada, con todos sus fallos, con todos sus aciertos, pero quizás ahora estamos volviendo un poco o un mucho, pero se ve en todo el mundo. Parece que sienta mal decir la palabra derecha, pero es cierto, la derecha es volver al conservadurismo, es volver atrás, y lo de atrás, pues lo que nos trajo fueron 2 guerras mundiales, aquí en España una guerra civil, que fue el preludio o el ensayo de una segunda guerra mundial. Y lamentablemente creo que estamos mal encaminados y el mundo va mal encaminado. Siguen habiendo muchas voces. Yo creo que volver atrás del todo no se va a volver. La gente no lo va a permitir. Pero claro, no permitirlo va a ser a base de protestas y de sustos que nos llevaremos seguro. El futuro, pues bueno, lo veo verdaderamente casi como siempre. Yo soy una persona que el futuro nunca lo he visto ni blanco, ni negro, ni de colores. Simplemente vivir día a día, que es lo que prácticamente creo que es lo que hay que hacer. Y luego sí es cierto que, por ejemplo, en cultura hemos variado mucho. Yo me acuerdo de la cultura, la que vivíamos nosotros. Era una cultura que la transición parecía apertura, burda, pues era una apertura burda porque era la apertura de, bueno, en el cine del destape, que era la liberación sexual, entre comillas, que era, pues bueno, que la mujer enseñara las tetas. Eso era la cultura y la apertura, pero vamos, que no había otra cosa más machista. No era apertura verdaderamente, porque por ejemplo lo que era el gay, era el gracioso, era una actitud, digamos, asistencial. Todo eso ha ido cambiando y hemos ido recorriendo caminos. Yo me acuerdo de los 80, en lo que me toca de la movida. Yo nunca creí en la movida. He de reconocer que yo hice pop. Me encanta hacer pop. Pero la movida era simplemente, bueno, lo que era un negocio que estuvo bien, que dio muchos grupos muy buenos y otros muy malos, pero que en cierto modo me hicieron estudiar y aprender a todo un poco lo que era el mundo de la industria musical, que antes evidentemente estaba muy restringido y muy marcado. También en muy pocos años pues, la industria musical ha cambiado totalmente, por no decir que la industria musical casi que no existe, es otra historia, es otro mundo. Hay algo que evidentemente cuando llegas a esta edad, 58, dentro de nada, chocamos con las nuevas generaciones. No es que choque directamente, pero claro, no sé si porque nos sentimos desplazados por ellos
o porque simplemente no los comprendemos. Hay ciertas cosas que intergeneracionalmente siempre pasa, siempre ocurrirá, que no nos comprendemos o no entendemos ciertas cosas. Si hay algo que sí me preocupa de esta generación, o que yo lo veo, y es que esta generación, en mi época me acuerdo que nos llamaban pasotas. En realidad no pasábamos. El paso de todo no era pasar de todo. Era pasar de las reglas que nos habían impuesto y de la opresión que habíamos tenido. Ahora sí es cierto que no es que denote pasotismo, pero sí denoto dos cosas. Una, intentar llegar al éxito muy rápido. Youtuber, influencer. No por conseguir una meta. Sí, es una meta, pero la meta que ellos prefieren es pues, llegar a decir tengo X millones, tengo yates, tengo cochacos, tengo tal y cual. Pero no una meta personal propia de sentirse realizado con uno mismo y sentir que soy alguien por mí mismo, no porque me den like, por simplemente aparentar. Creo que ahora mismo aparentar es algo que se ha puesto demasiado de moda o demasiado a aspirar a ello. Luego lo cierto es que hay cierta gente que sí, que sigue intentando revolucionar, pero la verdad es que sí, hay un choque generacional entre nosotros que no sabemos explicarnos lo que creemos que debe ser la vida y lo que es su vida. Es quizás mi gran duda hacia dónde vamos, porque está claro que el futuro es de los jóvenes. Y son ellos los que van a mover y mueven el mundo. Nosotros intentamos hacer ya lo que podemos. No tenemos más, incluso nuestra idea puede estar totalmente obsoleta. Pero no sé si es por mi comprensión de mi edad ya, no sé hacia dónde quieren dirigirse. Sinceramente es mi gran duda. Yo sí me gustaría ver un poco más de altas miras. Creo que el futuro que quieren ellos es demasiado inmediato y de muy corto plazo. La segunda cuestión que noto en la juventud de hoy en día es el individualismo. Es algo que también me preocupa, evidentemente. Vivimos en una sociedad y como sociedad somos gente. No soy yo, no es mi pequeño reducido grupo de personas. Y el individualismo es algo que creo que está haciendo mucho daño y quizás solamente tenemos que ver por ejemplo, en política, en hoy en día cómo se concibe la política y los políticos. Hoy en día no se concibe un partido político, una ideología como tal, se concibe como el líder tal o el líder cual. Y ese individualismo es el que puede hacer fracasar muchas cosas. Porque nadie es perfecto, nadie tiene todas las soluciones y la única solución y la única forma que tenemos, porque en realidad es lo que somos animales sociales, es vivir en sociedad. Entonces, el afán de individualismo, incluso lo que es generar a nivel social que el individualismo es imprescindible. Yo soy, yo hago, los libros de autoayuda de cómo yo llegar a yo, y no nos damos cuenta que no somos yo, que somos nosotros, que no nos queda más remedio, que es lo que hay, que son nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio. Si te dedicas al mundo de la cultura, son pues, todos tus compañeros, desde tus actores hasta los que montan escenarios. Es decir, realmente el cambio generacional que existe con estas dos cosillas raras que yo veo, me preocupa el individualismo. Creo que es algo que hay que atajar y simplemente por lo mismo que he dicho antes, porque se quiere llegar al primero que dije que era llegar al éxito. Llegar al éxito individualmente hoy en día es más fácil que colectivamente. Y realmente, bueno, creo que habría que repensárselo dos veces. Y sí, desde la parte que nos toca, a nosotros, a los de mi edad, intentar explicarle o que comprendan
que el individualismo en realidad no lleva a nada, lleva a la soledad, simplemente.